Buenos días, profesor. Mi compañero Juan David y mi persona vamos a presentar lo que vendría siendo el taller de algoritmos genéticos. Entonces, pues voy a presentar lo que vendría siendo el problema uno, el de las hectáreas con los productos y su respectivo lucro. Entonces, acá nos dirigimos a Excel. Esta primera tabla pues vendría siendo la que propone el taller, que es la información de lucro por hectárea de cada producto. Tenemos las hectáreas totales que propone el problema. Esta tabla vendrían siendo lo que son las restricciones. Esta columna de la derecha son las restricciones como tal que menciona el taller, estas tres. Y estos son los valores que pues aseguran que se cumplan estas condiciones que acabo de mencionar. Estos valores provienen de aplicar el solver. Entonces, esta tabla que tenemos acá a la derecha vendrían siendo las hectáreas por producto después de aplicar la solución al problema. Entonces vamos a dirigirnos al solver y voy a explicar cada una de las restricciones que se usaron. Entonces, estas primeras cuatro restricciones, cinco restricciones, perdón, son estas, las que propone el problema. Tenemos la restricción de las hectáreas totales, que el número tiene que ser un número entero. Este vendría siendo el límite inferior de las hectáreas y esto vendría siendo que el total de hectáreas tiene que ser menor o igual a las hectáreas totales, pues refiriéndome a este total como el cálculo después de aplicar el solver. Entonces, entonces vamos a hacer la demostración para eh, aplicar el solver y pues comprobar que efectivamente funciona. Como se puede pues apreciar en el total, es la suma de estas hectáreas y al aplicar el solver pues este va a cambiar. Bueno, entonces estos son los resultados. Eh, Como se puede apreciar, pues tenemos la ganancia total de 231.200. Si no estoy mal, es mayor a la anterior. Y pues esta ganancia que se puede apreciar acá se da para este número de hectáreas por producto. Acá se pueden apreciar los porcentajes del terreno y en la tabla se puede confirmar efectivamente que las restricciones se cumplen. 928 es mayor o igual a 800, 870 es menor o igual a 899 y así sucesivamente. Entonces, eso sería pues todo por el primer problema. Buenos días, profe. Ahora procederé a explicarle el segundo problema. Pues bueno, lo primero que se realizó fue pasar la tabla que usted nos otorgaba de Dakota, de las ciudades de Dakota, con su respectiva población, y pues se sumó la población de toda la región de Dakota del Norte para tener un valor de clientes totales que se deben suministrar las antenas. A eso se creó la tabla de variables de entrada, que son las coordenadas de la antena junto con el radio. Y se estimó, o sea, se planteó la antena como se mencionaba en el ejercicio de máximo 10 antenas.
y a su vez esto se les daba una coordenada XY con su respectivo radio. Una vez teniendo esta tabla, se procedió a calcular la distancia euclidiana entre la antena y la ciudad. Entonces, pues sería la distancia que hay entre la antena uno y la ciudad 2, entre la ciudad uno, perdón, entre la antena uno y la ciudad 2 y así sucesivamente con todas las ciudades y con todas las antenas. Esto posteriormente se calculó la cantidad de clientes y se utilizó un sí, en donde si este valor de la distancia entre antena uno y ciudad uno es menor al valor que se, que se modificó de la antena como radio, es decir, que la antena está cubriendo esa ciudad, está dentro del rango de la antena. Entonces, cuando eso suceda, se multiplica la población de esa ciudad por uno y cuando no, se multiplica la población de esa ciudad por cero. Así sucesivamente con todos los clientes y todas las ciudades, con todas las antenas y todas las ciudades, perdón. Y al final se hizo una columna de clientes totales que fue un sí, un contar sí dentro de un sí, en donde cuenta en esa fila azul, cuenta las casillas que sean mayores a cero. Y el sí me indica que esa casilla o esa fila, esto tiene que tener solo un valor. Esto con el fin de tener la mayor optimización de ubicación de las antenas. Es decir, si dos antenas están dentro del rango, perdón, si una ciudad está dentro del rango de dos antenas, pues dejaría de ser un poco óptimo, sería un poco redundante la solución del problema. Por eso esté igual a uno, para que solamente una antena pueda estar en el rango de una ciudad y no se tengan que repetir. Y de esta optimice más la solución del problema. Entonces, pues una vez se cumple la condición, me multiplica lo mismo, la población por uno, y si no, pues multiplica por cero. Y así se hace pues con cada una de las filas, entonces con las filas de la ciudad 2 y así sucesivamente. Y al final se realiza una suma de los clientes totales y las ciudades totales teniendo en cuenta un contar sí. Entonces, hablaremos de las restricciones. Hay dos restricciones para el rango de las coordenadas de las antenas que tienen que estar entre 0 y 100. Dos restricciones para el rango de la antena, del radio específicamente, que tiene que estar entre 5 y 30. Una restricción para el rango de la antena que tienen que ser, o sea, tanto el rango del radio como sus coordenadas X y Y tienen que ser valores enteros. Se indicó también la potencia, que esto nosotros tomamos en cuenta que la potencia es equivalente al radio de las antenas. Es decir, como, como en el ejercicio se mencionaba que la potencia es equivalente al costo y queremos disminuir el costo, entonces como no nos daban como una fórmula para hallar la potencia, lo que dijimos fue, si una antena tiene radio 30 es porque va a consumir más, si una antena tiene radio 5 es porque va a consumir menos. Entonces lo que hicimos fue sencillamente sumar los radios de las antenas que se están utilizando para determinar así la potencia que otorga o que consume más bien la solución al problema. Y pues se dan dos límites. Uno que sería el menor, que es básicamente un contar sí, en donde tenemos esta columna de radio y cuenta aquellas casillas que sean mayores a ceros y las multiplica por 5. Esto para determinar el límite inferior con dos antenas, esto de la potencia, del valor de la potencia. Y pues lo mismo con el límite máximo, que en vez de multiplicar por 5 se multiplica por 30. Esas serían estas dos restricciones. Luego, una restricción es que las ciudades que están cubiertas, es decir, esta, tienen que ser 41 y otras que los clientes cubiertos tienen que ser menor o iguales a los clientes totales. Entonces, una vez teniendo ese planteamiento, pues pasamos al solver, en donde tenemos el establecer objetivo, que es estos total de clientes cubiertos. Queremos que sea al máximo, tal como mencionaba el problema. Esto cambiando las celdas variables de esta tabla de las coordenadas de la antena y de su radio y las restricciones que ya mencionaba anteriormente. Entonces, para hacer la prueba,
vamos a cambiar los valores de la antena junto con su radio y ejecutamos el solver para ver la solución que nos da. Entonces, pues con esta solución veremos los resultados del solver, en donde el número de clientes cubiertos pues es el mismo que el número de clientes de la región. Las ciudades cubiertas es 41 y una potencia de 54, equivalente al 90% del valor máximo. Esto también, pues hicimos varias pruebas con diferente cantidad de antenas. Con una antena, pues no se encontró una solución posible. Con dos antenas, pues en la prueba anterior nos dio una potencia de 50, en este caso nos dio una potencia de 54, no hay muchísima diferencia, pero con tres antenas ya nos subió la potencia a 70, con cuatro nos subió la potencia a 71, con cinco a 84, y a partir de la sexta antena no encontró una solución posible. Esto sin ser redundante, como mencioné hace poco, o como se mencionó, las antenas pueden estar cubriendo varias ciudades, pero pues no sería una solución realmente óptima. Entonces, pues para este ejercicio lo mejor sería dos antenas con estas coordenadas. Entonces, pues eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias.